El día de hoy, sea bienvenido a este lugar. Como siempre nos es una bendición estar a los pies de la palabra, amén. Usted ama estar a los pies de la palabra es la que nos instruye, la que nos forma, la que nos fortalece, la que nos permite conocer los propósitos de Dios en forma más precisa. En verdad, es lo único, la palabra de Dios es lo único que nos hace conocer la verdad en forma precisa y exacta, y es por ello que estamos aquí. Recuerde que tenemos nuestra cita principal en Efesios capítulo 4, verso 3, abra su Biblia ahí. Comenzamos el día de hoy el discipulado que hemos tenido durante este año, que se llama Avanzando hacia la Plenitud. Y estaba haciendo hace unos días, durante este tiempo he estado haciendo, al hablar de la plenitud, es imposible no hacer evaluaciones de cómo uno ha vivido la vida, ¿no? Y cuando uno, ya que estamos, con mi esposa estamos a las puertas de cumplir 40 años casi en los caminos del Señor, es casi toda una generación, más de la mitad de mi vida la he pasado sirviendo al Señor, y en verdad que los frutos, los recursos y la grandeza que uno comienza a administrar sirviendo a Dios no tiene parangones ni comparaciones con nada de lo que este mundo a nosotros nos puede entregar. Y en verdad que cuando nosotros hacemos este ejercicio de vida en nosotros podemos ver en verdad que somos personas que no vamos a ser irrelevantes en medio de un mundo que cada día más y más es irrelevante en sus acciones, en sus propósitos, en sus planificaciones. Todo lo que la palabra de Dios nos exhorta tiene un único fin, que es manifestar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Ahora, alguna persona se preguntará, ¿y qué implica que Cristo sea visto en nosotros? Recuerde usted, haciendo un análisis sencillo de los tiempos en los cuales vino Jesucristo a la tierra. Jesucristo vino en un momento donde el caos espiritual, el caos económico y el caos político era un desorden extremadamente caótico. Y no es diferente a lo que sucede el día de hoy. Hoy día nosotros estamos en un mundo que en verdad está políticamente caótico, religiosamente caótico y espiritualmente caótico, y podríamos decir que económicamente también, ¿no? Como alguien alguna vez ha dicho en la televisión, se dice que las riquezas están mal distribuidas, pero en verdad esa frase, aunque parece bonita, que las riquezas están mal distribuidas, lo que la gente necesita no es riqueza, sino que lo que la gente necesita es conocer a Jesucristo. Si la persona conoce a Cristo, las riquezas van a estar a su disposición. El tema es de qué punto de vista la gente ve las riquezas. Y eso es de lo que hablamos, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es una riqueza en el ser humano. Y el día de hoy vamos a hablar lo que no es una riqueza, pero sí cómo nos podemos guardar de esto que nos roba nuestra riqueza, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de una mente vanidosa. Y vamos a continuar la segunda parte de esto porque en verdad que nos quedó demasiado recurso para poder seguir hablando acerca de una mente vanidosa. Nosotros vivimos en un mundo que es muy vanidoso el día de hoy. La gente está preocupada de cosas que son en verdad tan irrelevantes y temporales y pone el foco en cosas que en verdad tienen más vanidad que eternidad. Vano es aquello que es transitorio. Y nosotros vivimos en un mundo que es vano, transitorio, en un mundo que es irrelevante, en un mundo que no deja huellas, en un mundo que no deja marcas en nadie. Y si alguien dejara marcas en alguien, no son marcas buenas para recordar, sino que son marcas en verdad desastrosas que recordar. Entonces todos nosotros los que hemos creído en Cristo, tenemos tenemos el alto honor de ser
personas que podemos marcar la vida de una persona para bien. Podemos marcar la vida de una persona para que esa persona nunca se olvide, no tan solo de nosotros, sino que también de lo que representamos. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca de que Cristo sea formado en nosotros, por medio de la plenitud, estamos hablando de que usted va a ser una persona que va a ser recordada el resto de la vida. Si alguien puede ver a Cristo en usted, esa persona no se va a olvidar de usted. Amén. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, marcó la vida de su generación. Él marcó la vida de ese tiempo, pero por sobre todas las cosas hizo un quiebre entre el antes y el después de la humanidad. La humanidad era una antes de Cristo y la humanidad fue otra después de Cristo. Amén. Entonces, como Cristo tiene esta característica de que Él no está en un lugar y queda indiferente cuando Él se manifiesta en ese lugar, usted debe poseer el mismo ADN, usted debe poseer la misma particularidad, usted debe poseer la misma representación. Donde a usted le conozcan, usted tiene que ser una persona inolvidable. ¿No será mucho, dirá usted? Así es. Si usted es una persona que nadie la recuerda, en verdad usted no ha dejado nada en ese lugar. Pero si usted no es una persona que estuvo en un lugar y estuvo una sola vez, y usted tiene a Cristo, será suficiente para que esas personas jamás lo olviden. Entonces, pero para que esto suceda, usted necesita ser una persona llena de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y ese se llama Jesucristo. Amén. Entonces, medito de esa vuelta para poder tomar el tema de lo que significa vivir en plenitud. Porque el texto que nosotros tenemos por base es Efesios capítulo 4, verso 13, que dicta así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos dicho que Cristo tiene una medida, tiene una estatura, y tenemos que llegar a dos niveles: a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si llegamos a estos dos niveles, un varón perfecto, la medida y la estatura de Cristo se manifestarán en nosotros. Pero para esto necesitamos primeramente llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Esto parecen palabras muy profundas. Son sencillas pero profundas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo 4, pero en el verso 17, 19, leímos la semana pasada lo siguiente. Él decía: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Podríamos hablar de gentiles no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estos dos textos que hemos leído, son textos muy potentes, son tan cortos pero tan potentes para hablarnos acerca de lo que es la mentalidad de una persona. Nosotros hoy, como dije al comienzo, vivimos en un mundo con una mentalidad demasiado vanidosa, ¿no? Mire, no es malo arreglarse, ¿no? Y yo sé que todos nos miramos al espejo más de una vez, y eso está claro, ¿no? Cuando yo le veo a usted, para usted llegar como ha llegado el día de hoy, al menos necesitó mirarse 10 veces en el espejo. Pero no estoy hablando de eso, ¿no? No estoy hablando de cuántas veces usted se mira en el espejo. Que podría una persona decir, ¿eso es vanidad? No, eso no es vanidad. Vanidad es algo mucho más profundo que mirarse 10 veces al espejo, ¿no? Es mucho más profundo, es un tema mucho más delicado aún. Entonces, el apóstol está
usando una palabra que es clave cuando dice requerir, ¿no? Y requerir es una palabra que nos mueve a hacer análisis serio de por qué el apóstol está abordando de esta manera este tema. Entonces, cuando el apóstol está hablando de lo que requiere en el Señor, esta palabra significa que está poniendo como testigo. Requerir es poner como testigo a alguien, ¿no? Requerir es como poner a una persona como una persona que esté visando lo que está diciendo, ¿no? Está asumiendo, el apóstol Pablo cuando usa esta palabra requerir, le dice a la iglesia que está poniendo como testigo a la persona de Cristo y delante de él está asumiendo que la iglesia como cuerpo, como familia, debe estar informada de esta verdad a la luz de lo que significa una mente vanidosa o la vanidad de una mente. Entonces, Pablo expresa la preocupación y usa esta palabra con la cual les llama la atención, porque significa llamar como testigo, afirmar solemnemente, dar testimonio, protestar. Él está diciendo requiero, digo protesto, estoy protestando en contra de una conducta que estoy viendo. Ahora, recuerde esto, una de las problemáticas del ser humano que no le gusta que le llamen la atención, ¿no? A nadie le gusta que le llamen la atención, ¿no? Y sobre todo cuando le están llamando la atención con respecto a alguna conducta, porque nosotros venimos de un mundo donde hemos aprendido a amar nuestras conductas. De hecho, a veces nosotros hacemos gala de cómo somos, ¿no? Y algunas personas usan estos términos, dicen, yo digo la verdad y la digo donde sea. Y de pronto uno dice, wow, ¿qué estará tratando de decir la persona cuando le gusta decir la verdad? Hay formas de decir la verdad, ¿no? ¿O no? Hay formas de decir la verdad y hay personas que son muy irreverentes para decir una verdad, hay personas que son muy solemnes para decir una verdad. Y aquí el apóstol está haciendo uso de la solemnidad para decir una verdad. Y le está diciendo a la iglesia, estoy viendo algo que no está bien, estoy viendo algo que no está representando bien lo que tú eres. Una persona con plenitud, una persona llena. Entonces les está diciendo, cuidado con esa mente vanidosa que te puede llevar a conductas que van a ser no tan solamente reprochables, sino que van a ser conductas que van a dictar tu personalidad y tu carácter. Entonces, usted sabe que la gente, a medida que usted está en lugares de más notoriedad, donde usted es una persona más y más relevante, usted es más sinónimo de observación. O sea, cuando usted comienza a sobresalir en un lugar, usted no puede evitar que las personas lo vean, o lo vean como un ejemplo, o lo vean como nunca hacer aquello que lo ven haciendo a usted. Entonces, recordemos que una mente vanidosa, al menos a usted y a mí, nos hace descender a 7 lugares muy complicados, ¿no? La mente vanidosa, según el texto que leímos, da como resultado un entendimiento entenebrecido, o sea, no entendemos nada de lo que estamos haciendo, ilustra una ignorancia, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero nos gusta hacerlo, evidencia una dureza de corazón incorregible, que lleva a perder toda sensibilidad, hace lo que hace y no le importa quién le dañe, y al perder la sensibilidad, ¿cierto?, da como resultado entregarse a toda clase de excesos con desenfreno y desvergüenza. Raya para la suma, ¿cierto?, un resultado de vida ajeno a la vida de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de tener una vida ajena a la de Dios? Para nosotros los cristianos es muy complejo. ¿Por qué? Porque los que estén, cualquiera sea, nosotros o cualquier persona que no conozca a Dios, que está ajeno a la vida de Dios, no puede estar disfrutando de la riqueza de Dios. Si tú decides estar ajeno a la vida de Dios, no puedes disfrutar de la riqueza de Dios. Ahora, cuando hablo de riquezas, estoy hablando de todo lo que implica conocimiento, belleza espiritual, belleza en sabiduría, conocimiento para tomar decisiones y todo aquello que te lleva a ti a lugares que son inamovibles para ti y para mí si caminamos en ello. Entonces, la vanidad entonces, el primer resultado de vanidad que nosotros vemos, ¿cierto?, fue lo que le sucedió a nuestro enemigo, ¿no? Al enemigo de nuestras almas, ¿no?
llamado Satanás, Lucifer, el colúo, el cachudo, llámele como usted quiera, tiene todos esos epítetos y nombres. A él le sucedió que por vanidoso, ¿cierto? Por vanidoso fue echado del lugar donde fue puesto con tanta belleza. Entonces tú puedes sacar una lección inmediatamente, ¿no? Cada uno de nosotros podemos sacar una lección de esto, de Satanás, ¿no? Es fuerte esa palabra, Satanás. A mí me gusta decirle mejor el traidor, ¿no? El insurrecto, aquel que no se dejó guiar y gobernar por la belleza de Dios. Satanás significa el que está contra Dios, ¿no? O el opositor a Dios. Ese fue el nombre que se le dio. Entonces, la vanidad, ¿cierto?, fue la que hizo abandonar el estado de perfección que poseía Satanás en el cielo. Él quiso encontrar en sí mismo lo que solo se encuentra en Dios. La vanidad entonces provoca, a consecuencia de esto, la vanidad provoca vacíos. Y la diferencia es que Dios siempre produce llenura. En la vanidad hay pobreza. En Dios siempre hay riqueza. En la vanidad se compite como una carrera. Pero lo que representa a Dios, que es la humildad, siempre hay servicio. Amén. Entonces, cuando el enemigo de nuestras almas fue desterrado, fue erradicado y fue echado del cielo, como las personas que hacen mal siempre no quieren solamente ellas llevar el mal, fue a seducir a los que estaban en Edén, ¿no? Y recuerde que usted y yo estamos en Edén, así que cuidado. Si hay un objetivo para él, es sacarlo a usted del Edén donde usted hoy está. Amén. Vamos aprendiendo principios y conceptos claros en esto. Recuerde que usted y yo fuimos vueltos a Edén. Estamos en Sion, estamos en la presencia de Dios. Y si hay un lugar del cual usted debe cuidarse de que lo saquen de nuevo, como Adán, es del lugar donde usted está hoy. Usted está en Edén. Amén. Entonces, la vanidad entonces hizo abandonar ese lugar. Entonces, cuando él fue echado del cielo, vino a la tierra, ¿cierto? Y fue echado, vino y sedujo a los moradores de Edén. Lo que ellos encontraron, lo que Adán y Eva encontraron en Satanás fue su sustancia, la sustancia, lo que él tenía. Y lo que él tenía era nada. Esa fue la gran desilusión. Porque lo que el enemigo le prometía a Adán y Eva, nunca lo encontraron. Entonces, lo segundo que usted tiene que aprender, la vanidad nunca va a saciar lo que solamente Dios puede saciar. Amén. Entonces, lo terrible de esto, si usted hace un análisis del capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva nunca pidieron perdón. Nunca se retractaron de su insolencia, ¿no? Esta primera pareja, Adán y Eva dieron comienzo a la vanidad sobre la tierra. Y vanidad significa, entre muchos análisis, vanidad significa hacer una elección por lo que tú ves con tus ojos y no por lo que Dios te instruye por su palabra. Eso es en términos sencillos. Vamos a hablar acerca de varios principios acerca de la vanidad. Entonces, ¿se ha dado cuenta que, hablando acerca de lo que recién decía yo, cuando nosotros vemos a nuestros hijos a veces mirarse mucho al espejo, uno le dice, ¿cómo tan vanidoso? Uno le dice, ¿no? Uno le dice a los hijos, ¿cómo tan vanidoso? Y los hijos responden, no, si estoy arreglándome, me estoy arreglando, ¿no? Nosotros ya llega a una edad que nosotros nos miramos 2 veces y quedamos bien inmediatamente, ¿no? O sea, no necesitamos más de 3 veces. A lo mejor hace 20 años atrás necesitábamos mínimo 20 veces mirarnos. Hoy no, hoy necesitamos menos veces para poder vernos mejor. Como el vino, ¿no? El vino no necesita decir nada del vino añejo, ¿no? El vino añejo, usted lo huele y está bien. El que tiene oídos para oír, que entienda, ¿no? Entonces, la vanidad, la palabra vanidad, amado, le voy a dar 3 definiciones de vanidad que no se las di la semana pasada. Y el griego usa una palabra muy buena acerca de la vanidad, ¿no?
usa la palabra mataiotes, tal como suena, ¿sí? Tal como suena. Y significa inutilidad, fugacidad, de fugaz. O sea, la vanidad es así, fugaz. Tú la tienes y se te va. O sea, así, fugaz. Fugacidad significa inutilidad, fugacidad. Y viene de una raíz, recuerde que significaba mataiotes, pero viene de la raíz mataios, que significa vacío, inútil. Significa ídolo. También significa, en último análisis, ídolo, vanidad. Entonces, y la última definición, que es una de las que más me gusta, es de la misma raíz de mataios, viene la palabra maten, con acento en la A, maten, que significa búsqueda infructuosa. Eso me gustó mucho, porque en realidad que la vanidad es una búsqueda infructuosa, ¿no? Tú a través de la vanidad no vas a encontrar nunca nada, te vas a cansar de buscar y no vas a encontrar nada. Por eso me gustó mucho este significado, búsqueda infructuosa, no necedad, sin propósito. Entonces, el diccionario normal de la lengua española dice que vanidad es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto en sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado. Mire lo que significa lo que el mundo dice, lo que es vanidad, ¿no? Ahora, sus sinónimos son presunción, engreimiento, envanecimiento, jactancia, fatuidad, vanaglorioso, soberbio, orgulloso, fausto, pomposo, ostentoso, fausto. Ilusión, ficción, fantasía. Y en verdad que la vanidad, amado, es una fantasía. ¿No? Es una fantasía. Entonces, podemos llegar a la conclusión entonces que vanidad es todo aquello que está ajeno a la vida de Dios. ¿Y qué es lo que es la vida de Dios? El resplandor, su gloria, su gracia. Todo lo que tú quieras encontrar fuera de Él, eso es vano. Todo aquello que tú quieras conseguir lejos de Él, eso es vanidad. Entonces, esta definición sencilla pero profunda nos da a luz para tomar directrices en cómo yo tomo decisiones en mi día a día. ¿Qué es lo que me mueve a mí a tomar una decisión? ¿Qué es lo que a mí me mueve a tomar una decisión y que esa decisión permanezca en el tiempo? Entonces, cuando una decisión que tú tomas o yo tomo no permanece en el tiempo, fue tomada bajo una plataforma vanidosa, ilusoria, fantasiosa. Entonces, la vanidad entonces, la vanidad está asociada, escucha bien aquí lo que le voy a decir, la vanidad está asociada a la búsqueda de lo que deseamos de Dios, pero basado en nuestras propias reflexiones u opiniones. ¿De quién es Dios? ¿De lo que es Dios? ¿O lo que deseamos de Dios? ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que dicen, yo tengo mucha gente en mi familia que me dice, mira, yo creo en Dios a mi manera? Ah, qué bueno. Nunca lo vas a encontrar porque a Dios no se le busca de una manera personal, se le busca como Él quiere que se le busque. Así que va a andar perdido toda la vida. El otro día nomás tenía un debate con uno de mis hermanos. Tenía un debate acerca de esto. Y yo le decía, una de las cosas que me dice, no, me dice, yo creo a mi manera. Bueno, a tu manera no va a llegar donde yo voy a llegar. Lo siento mucho. No, y usted no crea, yo amo a mi hermano. Pero las verdades tienen que ser dichas con solemnidad, porque se lo digo con respeto, con amor, pero siempre con mucha convicción, ¿no? Entendiendo que yo debo decirle, tus caminos de buscar a Dios son diferentes a los míos, por lo tanto, vamos a llegar a lugares diferentes. Yo siempre le digo, acostúmbrate, mira, mientras tú no te entregues al Señor, aprovecha que estoy todavía contigo, ¿no? Porque va a llegar el día en que ya no me vas a ver más y yo no te voy a ver más a ti. Tú me dirás, pastor, ¿no será muy brusco decir? Es que es una verdad y estoy tratando de decírsela con el máximo amor que puedo. ¿Por qué? Porque decir una verdad con misericordia y abriendo un camino, eso es amor. Amor hacia esa persona. Amor no es amor cuando tú no le muestras la verdad
a quienes necesitan conocerla. Entonces necesitamos con nuestra persona determinar que nosotros les amamos, pero todo tiene su tiempo y va a llegar el tiempo en que el tiempo se nos va a acabar. A usted se le va a acabar, a mí se me va a acabar. Entonces la vanidad está asociada a la búsqueda de lo que deseamos de Dios, pero a la manera nuestra. Y recordaba un evento que aparece en Daniel capítulo, solamente le doy los datos, a lo mejor lo van a poner aquí en la pantalla. En Daniel capítulo 4, versos 28 y 30, está la historia de Nabucodonosor. ¿No? Está la historia de Nabucodonosor que con un corazón muy vanidoso, dice la Biblia que un día que él ya había hecho toda la gran Babilonia, dice que se paró en su balcón y dijo, miró toda la Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria y majestad de mi nombre? Ahí tú estás viendo un corazón vanidoso. Eso es como cuando alguien pregunta y dice, ¿quién hizo esto? Y sale una persona y dice, yo hice eso. No. Entonces hay que tener cuidado porque la vanidad de pronto nos puede pasar la cuenta en algunas cosas. Y de pronto, no sé, tú puedes ser usado en las manos de Dios y tú cómo llegaste. Y de pronto tú estás escuchando eso, tú llegaste. Pregúntale quién lo trajo al Señor. Eso es vanidad. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado. Porque Nabucodonosor tuvo esta actitud, ¿no? Recuerde usted que Nabucodonosor fue usado por Dios para tratar a su pueblo Israel. Entonces cuando él es usado en las manos de Dios, de pronto, claro, llega a la conclusión que lo que había hecho en Babilonia era glorioso, era grandioso. Y él dijo, no es todo esto, este pechito lo hizo. Yo, el mismo que viste y calza. Y dice que en la misma hora que él dijo eso, dice que se escucha una voz del cielo, ¿cierto? Y le dice, hasta aquí llegó tu vanidad. Bueno, estoy parafraseando, usó otras palabras Dios, ¿no? Pero le dijo, hasta aquí llegaste con tu vanidad. ¿No? Y ahí la Biblia dice que fue echado al campo durante 7 años y dice que comió pasto con los animales, le creció el pelo, era un verdadero búfalo, peludo, comiendo pasto. Un búfalo vanidoso. Así que, amado, la vanidad tiene costos muy altísimos, ¿no? Recuerde usted, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que lidiar, todos los hijos de Dios tenemos que lidiar con esto. Cuando la belleza de Dios comienza a desprenderse de usted, tenga cuidado. Es la belleza de Dios. Y si usted llega a ser usado por esa belleza, guarde la cordura, guarde la medida correcta de cómo usted se ve a sí mismo, porque es Dios en usted. Y si Dios está en usted, la belleza va a ser imposible de no admirar. Amén. Entonces, a Nabucodonosor le pasó la cuenta, ¿no? Y a Nabucodonosor le pasó lo que dice en 1 Juan capítulo 2, 16. La vanagloria de la vida le pasó la cuenta. Una vanagloria, ¿no? De la vida le pasó la cuenta. Y 1 Juan capítulo 5, verso, 1 Juan capítulo 2, verso 16 lo dice. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con estas cosas? ¿Cómo usted lidia con la vanidad de su mente? ¿Cómo usted lidia con aquellas cosas que Dios a usted lo está haciendo notoria? Usted me preguntará, pastor, ¿y por qué el Señor a uno lo usa si puede venir la problemática que uno se puede pasar de revoluciones y uno puede caer en un estado de arrogancia? Es que la única manera en la cual Dios a ti te pueda tratar es que ponga en tus manos cosas para que las sepas administrar. Entonces, todos nosotros vamos a tener que administrar la gloria de Dios. Lo importante es que esa gloria no te administre a ti. Tú tienes que administrar esa gloria con madurez, con plenitud, con llenura. Y siempre esa gloria tiene que tener el resultado final de honrar a Dios. Entonces, mire, aquí aparece, voy a poner un ejemplo para ir hablando acerca de la vanidad. Voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 14, versos 8 al 18, vamos a ver un evento donde la vanidad quiso atacar a 2 ministros de Dios y ellos se opusieron. Dice lo siguiente, y dicta así la palabra en Hechos. Dice, Pablo y Bernabé estaban visitando una ciudad llamada Listra, ¿no? Cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, ya
el apóstol Pablo estaban predicando en Listra, Derbe, varias ciudades vecinas estaban predicando y estaban siendo usados por el Señor en una forma extraordinaria. Entonces dice que había un hombre lisiado y estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Imagínense usted, enfermo, cojo, lisiado de nacimiento, una obra ahí iba a ser imposible de no admirar. Entonces, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y dice la palabra del Señor que él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿no? Recuerde usted que Mercurio, para los romanos Mercurio era Hermes, para los griegos es Hermes, ¿no? Y Júpiter para los romanos es Júpiter, pero para los griegos es Zeus, ¿no? El rey de los dioses. Entonces, y el sacerdote de Júpiter, ¿cierto? Del sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, toda la ciudad quería ofrecer sacrificios para Bernabé y Pablo. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras, se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas, ¿qué dice ahí? Vanidades. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Vanidades, ¿ves? Entonces, todos los caminos que están lejos de Dios son vanidades. Todo eso, todo. Absolutamente todo. Mire, no hay ni un camino en la tierra que si no tiene el ingrediente de Dios, eso es vanidad. Tarde o temprano eso será reprobado. Entonces, mire, la exactitud con la cual esta lectura nos hace entender tan bien el concepto de vanidad, ¿no? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Amado, estas conductas son garrafales para nosotros los ministros. Imagínate cuando uno hace una obra portentosa de Dios y todo aquello, y de pronto tú no puedes impedir que la gente te admire. Pero cuidado, la admiración cuando alcanza otros niveles, eso puede ser peligroso para cualquier ministro sobre la tierra. Amén. Entonces, ahora, veamos por qué se da este evento inesperado. ¿Cómo es que ellos de pronto piensan y dicen, dioses bajaron a la tierra? Mire, en Licaonia, ¿cierto? Que en el día de hoy es Turquía, que era la Asia Menor de aquel tiempo, había una historia acerca de que Júpiter y Mercurio, ¿no? O Zeus y Hermes, visitaron la ciudad de Licaonia. Aquí usted va a entender por qué ellos le ofrecieron esto, ¿no? Visitaron la ciudad de Licaonia y lo hicieron disfrazado, ¿no? Y los habitantes de la ciudad de Licaonia no les quisieron recibir. Pero una familia, un hombre llamado Filemón y su esposa Baucis, les acogieron. Y los dioses, dicta la historia que los dioses provocaron el exterminio de la ciudad por haber rechazado la divinidad de su visitación. Esto no está comprobado si esto es verdad o no, pero si fuera así, si así fuera, aunque solamente de acuerdo a los nombres que hay, lo más probable es que sea solamente una historia y que no debe ser verdad, porque habla acerca de Júpiter y Mercurio. Pero ellos estaban tan enraizados con esto que cuando vieron que
Pablo y Bernabé hicieron esta obra portentosa, ellos dijeron, dioses nos han visitado. Se acordaron de la historia que le habían contado sus padres. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de escuchar sus voces, lo que ellos hicieron fue intentar purgar los pecados de sus padres y le trajeron animales, le trajeron ofrenda, porque entendían que a ellos les podía pasar lo mismo que le pasó a sus padres. Entonces tú puedes ver una mente ahí que está embotada, una mente que está trabada, una mente que está castrada. Entonces, esta forma vanidosa de ver la vida de Dios, los llevó a ellos ¿a qué? A adorar a Pablo y Bernabé. Pero ustedes pueden ver aquí, hermanos, que Pablo y Bernabé inmediatamente cuando ellos vieron que la gloria de Dios estaba siendo usurpada, ellos se tiraron a la multitud y dijeron, no, hermanos, esto no debe ser así. Nosotros somos hombres como ustedes. Porque estos hombres tenían y estaban tan llenos de Dios que sabían que no podían usurpar la gloria de Dios. Ahora, mira dónde Dios les pone. Dios les pone en esta situación. Dios pudo haberlos librado, pero Dios los pone en esta situación para que ellos tomen la decisión correcta. Porque ¿qué haces tú cuando Dios hace algo contigo y la gente comienza a alabarte? ¿Qué haces tú? Tú puedes decir, wow, qué espiritual estoy. O tú podrías decir, amado, esto es la gloria de Dios en mí, nada más que eso. Soy solamente un instrumento. Soy solamente un vaso, un portador de la gloria de Dios. Tú estás bebiendo de un vaso de barro igual que tú. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé están diciendo, hermanos, nosotros somos vasos igual que ustedes. La única diferencia es que Dios nos está usando para que ustedes beban de la gracia de Dios. Nada más que eso. Pero cuando tú no pones estos altos, cuando tú no pones estos atajos en tu vida, podría suceder que tú puedas ser sobrepasado de tu humanidad. Ahora, este incidente era propicio para tomar lo que le pertenece a Dios y atribuírselo a ellos. Pero ellos dijeron, no vamos a tocar lo que solamente le pertenece a Dios. Amén. Entonces, una mente vanidosa siempre quiere usufructuar de lo que es llamado a representar. Escuche bien eso. Y esto es clave para usted y para mí. Usted debe saber que usted es llamado a representar, no a usufructuar de lo que Dios hace. Ahora, ¿cuál es la honra suya y cuál es mi honra? Que somos los vasos, los portadores de su gloria. Amén. Y en eso usted se debe regocijar. Que Dios a usted lo tome como un vaso de su gloria y de su gracia. Regocíjese. Porque eso es glorioso. Los que hemos vivido esto ya años, Dios mío, cada vez nos sentimos más regocijados. Entonces, esta vanidosa forma de actuar de los habitantes de Listra denotaron un entendimiento entenebrecido. Ellos estaban ajenos a la vida de Dios. Y mire, la semana pasada yo no le dije qué significaba entendimiento entenebrecido. Y entendimiento entenebrecido significa pensamiento hondo, facultad mental o disposición ensombrecida, privada de luz. Entonces, hay personas que tienen pensamiento profundo, facultad mental y disposición, pero la tienen ensombrecida, sin luz. Entienden, pero no entienden por qué Dios les llenó de esa gracia. Porque usted puede entender que tiene algo. El tema es que usted no sabe con entendimiento cómo usar ese algo. Esa era la gran diferencia que había entre los apóstoles y entre los que no eran parte de los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el Mago? Cuando Simón el Mago se allegó a la vida de Pablo y lo siguió, dice que y Felipe, y veían cómo los apóstoles, Pedro y Felipe, que veían que hacían las obras de Dios y todo aquello, y después llamaron a Juan para que confirmara lo que Felipe se desprendía de Felipe, la gracia que fluía, y Simón el Mago quería eso también. Pero él no lo quería para honrar a Dios, no, sino que él quería para usufructuar con eso.
porque él era un mago que había engañado durante mucho tiempo a la gente. Pero cuando vio el poder de Dios, hermano, ese hombre, yo me imagino la cara de ese hombre cuando vio el poder de Dios. Porque la frase que aparece ahí dice, dadme también a mí este poder. Y ahí es cuando Pedro le dice, ¿cierto? Le dice, tu dinero perezca contigo, porque esto no se recibe por salario, por dinero, por riqueza. Entonces, entendimiento ahí es pensamiento profundo, hondo, facultad mental o disposición ensombrecida, privada de luz. Entonces, de acuerdo a este ejemplo que puse de Pablo en Listra, nuestra asignación puede verse en problemas si alguien destaca lo divino en nosotros y nos quedamos con los honores que le pertenecen a Dios. Cuidado con eso. Usted, yo, usted y todos aquellos que creemos en Dios podemos pasarla muy mal, amado, quedándonos con una gloria que no nos pertenece. Esto puede pasarnos la cuenta a nosotros. Cuidado. Entonces, la vanidad es algo que nos puede dañar si no tenemos claridad de quiénes somos y a quién servimos. Entonces, Pablo y Bernabé sabían a quién servían y quiénes eran. La vanidad no era un problema en sus vidas. Tenían una vida rendida a los propósitos de Dios. Ellos no tenían una agenda personal. Su agenda era representar a Dios. Tu agenda tiene que ser representar a Dios. Recuerda, amado, cuando Dios a ti te esté usando, por favor, sé riguroso con tu vida. Cada vez que Dios te use, analiza las motivaciones por qué tú haces las cosas. Yo recuerdo nosotros siendo muy jóvenes con mi esposa, cuando Dios comenzó a usarnos en el ministerio, todavía no habíamos sido llamados, éramos muy jóvenes. Mi esposa me decía, mi amor, tenemos que ir allá, tenemos que ir allá, tenemos que ir acá. Y comenzamos así, queríamos movernos así. Y yo de pronto como que me detuve y dije, no, o sea, Señor, líbranos. Porque no se trata de donde tú quieres ir, se trata de donde Dios te quiere llevar. Ahora, si Dios te quiere llevar a algún lugar, Él lo va a hacer. Tú no tienes que ir con el sudor de tu frente y decir, me he transformado en el Salvador del mundo. No, Dios sabe y tiene agendado a las personas a las cuales tú, por tu testimonio, van a ser transformados. Amén. Si no, pregúntale a Felipe, cuando de repente estaba en una ciudad y dice que fue, ¡pum!, el Espíritu Santo del Señor lo tomó y lo dejó de pronto en otro lugar. Estaba aquí en Placilla y de pronto abre los ojos y estaba en Santiago. Dios mío, ¿y cómo llegué aquí? Así lo dice la palabra del Señor. Nos dice que fue transportado por el Espíritu. De pronto una persona que nos escuche decir esto, hermano, esto sí que estás loco. No, nos van a decir que estamos locos, pero locos. Bueno, si para el Evangelio, amado, para creer en el Evangelio, hay que estar loco. Sí. Pero usted haga este análisis, sencillo. Mire, la iglesia del Señor, voy a ir más atrás, el pueblo de Israel, lo han querido destruir cientos de imperios, nadie ha podido. A la iglesia del Señor la han perseguido por más de 2100 años. No van a poder nunca, porque la iglesia es indestructible. Amén. Y como usted es la iglesia, nosotros somos indestructibles. Deberían inspirarse en una película en nosotros. Dios mío, duros de destruir. En verdad, esto es así, amado. Si usted hace un análisis sencillo, la vida nuestra se transforma en una vida indestructible. Ahora, de que estamos siendo combatidos todos los días, sí. Y una de las armas más certeras del enemigo es la vanidad. Así que por eso estoy hablando mucho acerca de la vanidad. ¿Por qué? Porque la vanidad es sutil. La vanidad no te enfrenta con grandes problemáticas. No, es sutil, es delicada. Tan delicada, y mientras escribía el día de ayer, no lo puse aquí porque me acordé a última hora, es tan delicada la vanidad. La Biblia dice que en Números, entre el capítulo 11, 12 por ahí, Números, dice que un día la María, ¿cierto? Hermana de Moisés, estaba siendo tan usada por Dios que un día se le ocurrió hacer esta pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios habla solamente por Moisés?
Ahí tú puedes ver la vanidad queriendo expresarse inmediatamente. Pero lo más terrible de esto, amado, dice que cuando ella dice esto, dice que Dios la escucha desde el tabernáculo. Y la escucha desde el tabernáculo y le dice a Moisés, llámame a María inmediatamente aquí. Esto es terrible, amado. Yo cuando leo esa frase, yo digo, ¿cómo Dios estaba observando todo un pueblo y estaba observando todo lo que todos pensaban? Pero María, el pensamiento de María, vanidoso, emergió por sobre todos los demás pensamientos y Dios detectó aquello. Ese pensamiento vanidoso. Y le dijo, llámame a María inmediatamente. Y usted sabe lo que le sucedió a María, ¿no? Por esa altivez, por esa vanidad que brotó en ella. Entonces, volviendo a Pablo y Bernabé, aquí podemos ver hombres que no tan solo vencieron la mente vanidosa, sino que la confrontaron para desarticular toda manipulación de la carne y deshonra a Dios. Lo primero que dicen, no, esto no es nuestro, esto es de Dios. Así es como nosotros debemos proteger la gloria de Dios. El día que quieran poner los ojos en título, lo primero que tienen que decir, no, mira, no te equivoques. Es Dios trabajando en mí para tu beneficio. Nada más que eso. Tú tienes que ser igual que Pablo y Bernabé. Cuando alguien te quiera y comiencen a ponerte un ropaje que no te pertenece, tú inmediatamente dices, no, para. Esto no es así. Yo soy un vaso solamente para bendecirte. Voy a ser repetitivo en esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy pasados de revoluciones. Hacemos algo bien y ya creemos que somos los superhéroes del lugar. Esto puede suceder en tu trabajo, en la universidad, en cualquier lugar. Recuerda, cada vez que Dios te use, Dios te use y use tu vida, sé humilde, sé un servidor, destaca que es Dios trabajando a través de ti, destaca que es Él. Por favor, cada vez que Dios comienza a levantarte en un lugar, cuidado con la vanidad, cuidado porque si Dios comienza a ponerte en lugares de privilegio, de pronto tú puedes decir, wow, yo soy el último y aquí lo sobrepasé a todos. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque esa vanidad nos puede pasar la cuenta en nuestro desarrollo final. Amén. El enemigo de nuestras almas apeló a la vanidad para engañar a Adán y Eva. Vuelvo a lo que dije hace un momento atrás. A diferencia de Pablo y Bernabé, Adán y Eva no defendieron el honor de su padre. Pero Bernabé y Pablo sí. Inmediatamente. Mire, Bernabé y Pablo tenían los oídos tan afinados a Dios que cuando escucharon palabras que no le pertenecían a ellos, dijeron, no. Paremos esto. Esto es Dios visitando esta ciudad. Y nosotros solamente somos sus siervos, sus servidores. Amén. Ahora, recuerde, voy a poner un paréntesis. Esto a usted no le da tampoco lugar para que usted trate a los ministros como usted quiera. Usted tiene que tratarlos con la honra de vida a los ministros. Amén. Con esto, esta es una demanda para nosotros los ministros, los que somos usados, pero para usted también donde usted es usado. Pero cuidado con la lectura que usted hace de los ministros que Dios ha puesto para que usted sea edificado, transformado, equipado, formado. Cuidado con eso tampoco. Porque lo que hizo Miriam, el ejemplo que yo puse, cuando Miriam o María, Miriam es en griego y María es en hebreo, cuando María dice eso de su hermano, a Dios no le pareció. ¿Por qué no le pareció? Porque Dios le dice a María, le dice, mira, yo cuando quiera hablarle a alguien le voy a hablar en sueño, le voy a hablar por revelación, le voy a mostrar, pero a mi siervo le voy a hablar cara a cara. Entonces, ¿cuál es la diferencia que Dios hace? La responsabilidad que pone en los brazos, en los hombros, en las manos, como sea, de aquellos que ha llamado a pastorear un lugar. Amén. Amén. Para que usted resguarde su corazón, para que usted respete todas las autoridades que Dios ponga en su camino, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar donde haya una autoridad, usted la respete como una autoridad puesta por Dios. Amén. Entonces, la vanidad nos presenta escenarios donde es
muy fácil caer y donde las cosas que no están resueltas en nuestra vida sirven como catalizador para expresar la vanidad escondida en nuestros corazones. Amado, vuelvo a Adán y Eva. ¿Tú crees que Adán y Eva pasó por ese lugar y fue que la engañó de una? No, hermano, Eva pasó cientos de veces por ese lugar. Pero albergó un pensamiento y faltaba la persona que lo detonara. La vanidad siempre te va a presentar escenarios. Y Dios va a permitir que esos escenarios sean presentados porque Dios lo que quiere es madurar tu vida. Y la única forma de madurar es cómo tú vas a actuar en medio de los escenarios que Dios pone. Ahí tú tienes como ejemplo a Bernabé, ¿no? Entonces, la vanidad nos presenta escenarios donde es muy fácil caer. En Hechos capítulo 12, versos 20 y 23, hay otro hecho donde no tuvieron los mismos resultados que Bernabé y Pablo. Recuerde que Bernabé y Pablo defienden la gloria a Dios y la honra. En Hechos capítulo 12, versos 20 y 23, está la historia de Herodes Agripa. No, un emperador muy malo, uno de los últimos Herodes Agripa, y cuenta la historia que en el capítulo 12 dice que Agripa tenía un problema con unos personajes de Sidón, ¿no? y de ciudades vecinas. Tuvo un problema y tenía un problema grande con ellos, ¿no? Por eso yo dije que la vanidad presenta escenarios donde es muy fácil caer y donde las cosas que no están resueltas en la vida sirven de catalizador para expresar la vanidad escondida en nuestro corazón. ¿Qué sucedió aquí? Él tenía un problema con estas ciudades. Y lo que sucedió es que, como tenía un problema con las ciudades, ¿qué es lo que hace él? Dice que él va al balcón donde reina y dice que se puso unas vestiduras reales, pero le hicieron unas vestiduras tan espléndidas. Le hicieron unas vestiduras que tenían enchapes de plata, ¿no? De metal. Entonces, él se puso a hacer el discurso al mediodía y cuando el sol dio en todo ese metal, se vio así, refulgente. Entonces la gente escuchó el mensaje y como vio resplandeciente el cuerpo de él, la gente dijo, voz de Dios y no de hombre. Y él dijo, ah. O sea, ese fue un discurso extraordinario, por eso ellos dijeron, voz de Dios y no de hombre. Pero la Biblia dice que no le dio la gloria a Dios. Y por cuanto no le dio la gloria a Dios, el texto lo dice, el que está mostrando ahí, dice que fue comido de gusanos. Amado. Tú me dirás esto, pero ¿cómo si Herodes no era cristiano? Sí, no era cristiano, pero era una autoridad. Y toda autoridad que no le da la gloria a Dios, tarde o temprano, los gusanos se la van a comer. Hay gente que se las comen gusanos reales y hay otros que se lo comen gusanos que se pierden en el tiempo y así como gobernaron un día, se pierden en medio de la noche. Hay dos tipos de gusanos, ¿no? El que te come a nivel espiritual y el que te come a nivel carnal. Ahora, el que te come a nivel carnal te va a comer sí o sí. Lo que pasa es que es cosa de tiempo de que lleguemos al cajón y ahí nos coman, ¿no? Ese es otro tema. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema en esto? Que Herodes, a diferencia de Pablo, no le dio la gloria a Dios. Entonces, todos los que no le dan la gloria a Dios, cuando Dios está manifestando su gracia en ellos, están expuestos a este desenlace. Para ir llegando al final de esto, todo aquel al cual Dios le comparta su naturaleza, le va a exigir vivir con una mentalidad transformada, protegiendo la honra del que le ha llamado a representarle. Mira, hoy nosotros podemos ver esto, ¿no? Hoy vemos nosotros la vida secular que está llena de hombres y mujeres sedientos de vanidad por la ignorancia que en ellos hay. Y los temas de vanidad, hermanos, están sucediendo mucho en nuestras iglesias. Tristemente, hay mucha vanidad que está siendo expuesta en nuestras iglesias. Y esto va a seguir. Esto va a seguir, amado, porque
todo lugar donde hay autoridad, la Biblia dice, toda autoridad que está en la tierra está puesta por Dios. Sea creyente o no, va a tener que dar cuenta de lo que fue puesto en sus manos como autoridad. Por eso, amado, tú puedes ver gobiernos que están siendo denunciados, tú puedes ver que empresarios están siendo denunciados, tú puedes ver personas que están en altos cargos de autoridad que están siendo denunciados. Acuérdate, años atrás, esto en toda área donde hay autoridad va a haber denuncia por causa de la vanidad. ¿Te acuerdas tú en el fútbol cuando después de tantos años gobernar un hombre de origen brasileño y en los últimos años de su vida, ¿cierto?, fue denunciado? Tú dirás, pero alguien dirá, pero pastor, la pasó bien y todo, la disfrutó, sí, pero su nombre nunca más va a ser mencionado como un hombre de honor. Entonces, cuando tú lo disfrutas todo, pero pierdes el honor de tu nombre, ¿de qué te sirve? Porque tú puedes a lo mejor no haber disfrutado de las riquezas, pero si disfrutaste de un buen nombre, es mejor que las riquezas, porque las riquezas son pasajeras. ¿Amén? Entonces, tú tienes que poner la mentalidad en lo que dice en este texto que yo siempre establezco cuando estoy hablando de estos principios, ¿no? Cuando Daniel, en el capítulo 12, verso 3, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es una conducta de vida que no está basada en lo temporal, en la riqueza. La justicia no tiene que ver con lo que tú puedes ostentar en lo temporal. Tiene que ver en cómo tu nombre va a ser recordado en la eternidad y para siempre. Tú dirás, ¿me sirve para la eternidad? Cuando tú estés al otro lado, tú te vas a dar cuenta si te servía o no. Por eso los que hemos invertido nuestra vida en vivir en justicia, los que hemos trabajado para esto, entendemos que cuando atravesemos hacia la eternidad, ya no vamos a tener posibilidad de edificar lo que debimos haber edificado aquí en vida. Por eso la vanidad de nuestra mente no nos tiene que pasar la cuenta en esto. Entonces, la vanidad se transforma en una forma de vida que expresa todo el vacío que tiene un corazón. La vanidad evidencia en cómo se ve la vida y en cómo se ha decidido vivirla. La vanidad puede infectar todo el accionar de un hijo de Dios si no entiende lo que significa una mente vanidosa. La vanidad no respeta edad, sexo, ni cultura, necesidades, apellidos. En definitiva, la vanidad puede llevar al desastre a aquel que pueda sentirse completamente seguro de una vida. A ese le puede llevar. Cuidado. El apóstol Pablo dice acerca de los que se creen estar firmes, ¿no? El que cree estar firme, dice, cuidado, observe, analice, considere. Entonces, Dios aborrece una vida vana. Dios aborrece una vida vana. ¿Y qué es una vida vana? Recuerda tú que todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, es una ofrenda. Todo lo que tú haces es una ofrenda para Dios. Todo, absolutamente todo. Cantar, ayudar, servir, trabajar por alguien, bendecir a alguien, darse. Todo eso es una ofrenda a Dios. Y mire lo que dice Isaías capítulo 1, verso 13. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, imagínense, mire, vuestras fiestas solemnes. Una fiesta para Dios que la iglesia celebrara una fiesta, para Dios era una ofrenda. O sea, tú venir aquí para Dios es una ofrenda. Por lo tanto, que tú vengas aquí, tú tienes que analizar por qué vienes aquí. O sea, si tú vienes aquí y dices, mira, vamos a ir a la iglesia, ok, vamos. Y tú dices, total no tengo dónde ir, así que vamos a la iglesia. Esa es una vana ofrenda. Cuando tú no tienes en tu mente el ejercicio de que estar en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? En la disposición de tu corazón de estar a los pies de la palabra, de la adoración, de estar
atento a la necesidad de mi hermano, en qué puedo yo aportarle a mi hermano con mi oración, con mi abrazo, con mi beso, con mi saludo. Todo eso es una ofrenda. Entonces, ¿se ha dado cuenta que cuando yo le digo a usted, cuando yo le digo, amado, abrace a su hermano? ¿A quién abraza? Amado. Hasta eso es considerado. La Biblia es más, considera, dice, en Malaquías dice, ¿habrá alguien que en mi iglesia encienda la luz de balde? O sea, en el templo había una persona que estaba únicamente para encender la luz. Y Dios, que ese era el trabajo más básico o menos relevante, pero muy relevante porque había luz. Esa persona encendía y dice, ¿habrá alguien que prenda de balde la luz en mí? No. O sea, yo no voy a pasar por alto algo que es tan significativo. Lo que no significa nada para ti, que a lo mejor sea encender una lámpara, para mí es importante. Entonces, imagínate tú todo lo que tú haces en el cuerpo de Cristo. Por eso la vanidad cuando te atrapa, te puede llevar a lugares insospechados de conducta. Entonces, Dios, amado, Dios no puede recibir lo que no posee su llenura. No puede validar lo que no esté de acuerdo a su naturaleza. Así como Él nos dio el todo de su Hijo, así nosotros debemos darle el todo de nosotros. Pero siempre se debe comenzar por algo. Nadie da el todo inmediatamente. Todos debemos comenzar por algo. Por eso Dios cuando te demanda algo, siempre te dice, Dios en la Biblia siempre comenzó con cosas pequeñas. ¿Tú crees que Dios hubiera comenzado con el todo? ¿No? Si nos cuesta dar nuestro tiempo, ¿cuánto más nos va a costar dar otras cosas? Pero Dios siempre comienza, Dios siempre tiene un comienzo. Entonces, este tipo de ofrenda, porque aquí es donde quiero que tú entiendas lo que es la vanidad, ¿no? Este tipo de ofrenda, así, vana, representa lo insustancial, lo que está vacío de una vida coherente con el receptor de la ofrenda. Te voy a volver a decir eso. Este tipo de ofrenda representa lo insustancial, lo que está vacío de una vida coherente con el receptor de tu ofrenda. Cuando tú presentas una ofrenda vana, tú eres ignorante de a quién tú le estás presentando esa ofrenda. Ese es el problema. Entonces, lo vano entonces, para llegar a un análisis final y cerrar con este pensamiento, lo vano entonces representa lo que está vacío, lo inútil, lo improductivo, que tiene que ver con los ídolos, ¿no? Los ídolos son improductivos porque despiertan esperanzas que nunca se van a concretar. Por eso son ídolos, por eso son vanos, ¿no? Que nunca tendrán el bienestar de Dios. Por eso los ídolos no pueden hacer lo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios es sustancial. Los ídolos son insustanciales. La sustancia que tú eres hoy, Dios muestra su grandeza a través de lo sustancial que tú eres. Por eso ser sustancioso es importante en esto y no vanidoso. La vanidad es vacío. No puede mostrar nada. Pero lo que es una sustancia no necesita ponerle nombre. Tú lo miras y tú sabes que eso caracteriza a Dios. Amén. Entonces, lo vano entonces representa lo vacío, lo inútil. En pocas palabras, toda la depravación de la humanidad que está experimentando el día de hoy, lo que experimenta son los ingredientes de la vanidad. Los excesos que el mundo está viviendo son el vivo retrato de una vida ajena a la de Dios. Es una vida inservible, es una vida inimitable. Porque una vida llena de Dios es imitable, una vida vanidosa es una vida inimitable, insustanciosa. Amén. Entonces, la vanidad posee el engaño tal que cuando has probado todo, disfrutado todo, entre comillas, vivido todo, gastado todo, te das cuenta que sigues vacío, porque así es la vanidad, ¿no? ¿Se han dado cuenta esas personas que dicen, bueno, lo comido, lo bailado, ¿quién me lo quita?
Sí, pero estás vacío. Bailaste, comiste, disfrutaste, pero sigues vacío. Eso es vanidad. Entonces, la vanidad tiene el poder de vaciar lo que Dios ha llenado. Cuidado, amado. Esto es delicado, ¿ah? La vanidad tiene el poder de vaciar lo que Dios ha llenado. Adán y Eva fueron engañados por la vanidad. Ellos no encontraron nada después de la experiencia de Edén. Perdieron todo lo que había sido concedido y entregado a ellos. Ellos estaban llenos y salieron vacíos. Entonces, cada vez que tú entras en un proceso de vanidad, ten en cuenta esto: el vacío y lo insustancial será inevitable. Amén. Espero que esta mañana hayas tenido el día de hoy un equipamiento en contra de la vanidad, en contra de lo insustancial, en contra de lo que es vacío y carente de propósito, ¿no? Eso representa la vanidad. Así que esta palabra no tan solamente sustente, sino que también te consuele. Siempre la vida de Dios te va a llenar más que lo temporal, que lo pasajero y aquello que tiene fecha de vencimiento. Oramos al Señor. Padre, te honramos en esta mañana.